Ujú. Ya estamos. Ya estamos, Ya está entrando. Tú vas dando entrada, ¿no, Valeria? efectivamente. Sí, ya Bueno, estamos aquí. comenzamos. Ya Bueno, estamos aquí. bienvenidos a todos. Hoy tenemos el gusto de inaugurar la Cátedra para el Estudio de la Imagen Fotográfica, una iniciativa que llevamos a cabo gracias al Archivo de la Fotografía Urbana, que han sido, bueno, durante mucho tiempo aliados y amigos de la Sala Mendoza. Agradecemos entonces a todo el equipo de AFU y es muy especialmente a Diana López, que hoy nos acompaña, y a Germán Sifón. O sea, sin ellos, efectivamente, esta cátedra, que ha sido un sueño común, no hubiese sido posible. Ese es un reconocimiento público que es importante hacerlo, ¿no? Inauguramos entonces esta cátedra con una clase magistral del gran Chema Conesa, titulada Sintaxis de las Imágenes. Chema, ya lo deben haber visto todo en las redes, es historiador del arte, es periodista, es fotógrafo, es curador y editor gráfico. Y hoy estará compartiendo con nosotros sus reflexiones en torno a la imagen y las posibilidades discursivas, atendiendo no solamente a los aspectos narrativos, sino también aspectos formales y aspectos técnicos. Quienes hemos tenido el privilegio, el gran privilegio de escuchar a Chema, sabemos que esta va a ser una clase inspiradora y una clase memorable para todos. Unirme también entonces a los agradecimientos que ya le hemos dado internamente a Chema, pero hacerlo también públicamente, de haberse animado a acompañarnos a inaugurar esta cátedra, que es un paso muy importante para nuestro público y para las audiencias venezolanas. Sin más, creo que le doy el paso a Diana para empezar a escuchar entonces a Chema. Buenas tardes, hoy estamos muy contentos de dar inicio a esta cátedra de estudio de la imagen fotográfica, un programa de estudios avanzados que hemos creado en alianza entre el Archivo Fotografía Urbana y la Sala Mendoza. Quienes nos dedicamos a hacer fotografía, a cuidar, a conservar la fotografía, a investigarla y a difundirla, entendemos el valor de crear espacios para su estudio, especialmente en esta era donde vivimos una sobrepoblación de imágenes, una era de la que llaman la postfotografía. Es por eso que estamos muy contentos de dar inicio hoy a esta cátedra y agradecemos a todos los que nos acompañan, a todos ustedes, es para ustedes que hacemos estas clases, van a ser gratuitas. Vamos a tener clases magistrales y seminarios, así que los invitamos a disfrutar de esta clase hoy y a continuar con estos programas que estamos realizando. En especial, bueno, queremos agradecer a Chema Conesa por acompañarnos y darnos hoy un inicio con las puertas en grande. Un inicio en grande con esta charla del sintaxis de las imágenes, que estoy segura que todos vamos a disfrutar y aprender sobre todo. Bueno, gracias a todos y podemos iniciar. Les recordamos, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados. Sin embargo, Chema nos hizo la petición de que si en algún momento tienen una duda o un comentario, pueden interrumpirlo para él dialogar con ustedes durante la clase. Sin más, los dejamos con Chema. Hola, buenas. Bueno, para mí tardes, para ustedes creo que es mediodía ahí en Venezuela. O donde estén, porque ya esto, el mundo online ya es absolutamente inabarcable, tan inabarcable como lógicamente es el mundo de la fotografía. Bueno, yo me quiero presentar, yo he trabajado siempre en fotografía, pero de diferentes ángulos, ¿no? Porque mi carrera me ha llevado a hacer primero historia del arte, luego periodismo, luego imagen, luego fotografía, es decir, que ha sido una cosa un poco multidisciplinar. Por eso tiendo a veces a hablar de muchos conceptos, pero yo creo que todos se reúnen en lo mismo. Lo único que sí puedo avalaros es que tengo una experiencia bastante larga, porque soy bastante más mayor, incluso de lo que mi físico pueda decir, y mi experiencia en este sentido siempre ha sido trabajando sobre la imagen fotográfica. Y a la conclusión a la que he llegado, o a una pequeña conclusión, porque puede haber miles, es que cuanto más imágenes fotográficas veo,
si las imágenes están hechas con corazón y con sentido, acabo descubriendo al personaje que hay detrás, al personaje que las construye. Y descubriendo de una forma bastante directa, porque creo que las imágenes cada vez más nos descubren. Y si creíamos al principio del invento fotográfico que las imágenes descubrían el mundo, creo que cada vez más las imágenes descubren el mundo interior de cada uno de nosotros o de cada uno de las personas que hacen fotografía, siempre y cuando quieran contar algo, que es un poco la gran diferencia entre hacer fotos por pura diversión, por puro divertimento, o querer narrar algo, ¿no? Yo creo que si observamos las imágenes despacio, si las observamos con algún tipo de interés en escarbar un poco en lo que pueden significar, vamos descubriendo cosas. Yo tengo muchísimas imágenes que enseñaros y también insisto en lo que han dicho antes, que me podéis interrumpirnos, toméis esto como una clase de un viejo maestro que no quiere interrupciones. Me gusta de acuerdo. Listo. Ahora me oís, ¿no se me oye? Perfecto, Sí, te Chema. oímos perfecto. Pues nada, continuamos, es decir, vamos a ver. Vamos a empezar a pensar qué hay detrás de las imágenes. Y vamos a empezar con una imagen como esta. Si actuamos bajo el primer plano, que es el mero plano denotativo, que quiere decirnos a nosotros mismos, a nuestro intelecto, qué es lo que estamos viendo, pues ese es el primer plano, ¿no? Ese es el primer plano del entendimiento visual, ¿no? Aquí que vemos a una mujer vestida de una manera que parece una aldeana. Tienes que volver a compartir tu pantalla. ¿Ah, sí? Sí. Pues perdón, entonces, compartir pantalla, pantalla 1, compartir. ¿Sale ya? Perfecto. Vale. Vale, bueno, pues entonces estábamos con esta imagen de una mujer vestida de una forma que nos puede recordar pues una aldeana, una campesina, bastante fina por aquello que el ropaje parece de una tela fina, finamente dibujada, y delante de un tapiz o lo que parece una pintura, o tal vez más bien es un tapiz por aquello que se ve la puntada, la textura de una escena campestre, ¿no? La primera impresión es una mujer delante de un tapiz de vida campestre. Pues bueno, esto podría ser, a mí por el bagaje que todos tenemos dentro de nosotros con respecto a las imágenes que hemos utilizado en nuestro aprendizaje o en nuestro crecimiento, pues podemos pensar, bueno, pues que es una señora, en el caso europeo casi diríamos una holandesa, por el tipo de gorro, pero podía ser muchas más cosas. ¿Cómo qué? Pues posiblemente aquí se nos descubre, y digo, pues no, aquí esta señora, que es la misma señora, resulta que lleva un gorro, parece americana, parece por lo menos del continente americano, puede ser de cualquier país, pero estoy viendo que es una señora que lo importante de esta historia es que ella se retrata de esa forma tan primitiva como para sacarse imágenes de ella misma, una especie de autobook, para verse cómo funciona, ¿no? Claro, aquí nos metemos en ese segundo, en ese otro mundo, que es el campo de cómo queremos que nos vean, ¿no? Y esto está hablando de una persona que tiene un problema de identidad, o por lo menos que todo su trabajo en torno a su obra figura de la misma forma, es ese mismo sentido, ¿no? Aquí la vemos también representando dos tipos diferentes de mujer, incluso dos tipos diferentes de sensación interna, ¿no? Una mujer seria, otra mujer que parece representar a los valores típicos de la idiosincrasia americana, por aquello de la bandera, por aquello de todo ese tipo de cosas que nos llevan ahí directamente, ¿no? Sin embargo, cuando vemos toda esta serie de imágenes, lo que pensamos es esta mujer, en este caso esta artista o esta fotógrafa, lo que quiere es hablarnos de ella misma y quiere llevarnos a un mundo hacia afuera de ella. Es decir, tal vez esta sea una reflexión que le sirva a ella
y a nosotros lo que nos dice es que el mundo puede ser tan variado, las situaciones tan diferentes y las fotos tan mentirosas como las queramos hacer, ¿no? En definitiva, este es el camino que recorre una mujer así, porque la fotografía desvela, y vaya si desvela, ¿no? Fijaros otro género, ¿no? Porque en fotografía tenemos todos esos géneros que van diversificando el uso de la fotografía, ¿no? Aquí estamos en el género reportaje, tenemos a la gran Diane Arbus, a esta fotógrafa, cuya especialidad era hacer unos retratos absolutamente directos, absolutamente personales y absolutamente comprometidos de ella como fotógrafa, ¿no? Y nos hace estos primeros planos de dos mujeres donde lo que nos hace es descubrirnos dos tipos diferentes de mujer que nos dicen muchísimas cosas, porque la expresión interna, lo que desvela la fotografía, en uno es o puede ser una forma de vida absolutamente alegre, tal vez superflua, pero absolutamente a gusto consigo mismo, con el tipo de vida, y la otra nos hace una pregunta. La mujer de la izquierda es una mujer que está haciéndose preguntas, que no acaba de definir lo que quiere, ¿no? ¿Y qué nos habla de esto? Pues nos habla de una mujer, en este caso Diane Arbus, que estaba interesada por descubrirse a sí misma como fotógrafo, por descubrir en los demás lo que ella era, ¿no? Conocéis su historia, una mujer tan comprometida con querer sacar la esencia del personaje al que retrataba, que bueno, acabó teóricamente mal, ella acabó suicidándose, como ya sabéis todos, por esa imposibilidad, entre otras cosas, de alcanzar ese grado de perfección que ella quería, ¿no? ¿A qué están jugando? La fotografía está jugando a descubrirnos, y uno de los usos es el autorretrato. Y aquí tenemos, para mí, dos tipos de autorretrato muy, muy diferentes. Uno es el de la izquierda, un autorretrato de Robert Mapplethorpe, aquel fotógrafo americano ya fallecido, que de alguna forma se expresa. Fijaros que la longitud de onda expresiva de esta imagen, para mí es el hombre que quiere contarnos su secreto, que para él no es secreto, pero quiere que se vea claramente. Yo soy así, me maquillo así, me gusta así, y esta es la cara que yo quiero que me vean. Es una foto, un autorretrato de afirmación, mientras que la fotografía de la derecha, de Alberto García Lis, es un autorretrato de pregunta, es un autorretrato de quién soy yo, qué quiero ser, qué quiero hacer. Y esos son longitudes de onda muy sencillas, tal vez muy evidentes, pero que marcan muy mucho al final el tipo de uso que vamos a dar a estas imágenes. Porque todo esto nos lleva al final a que estamos trabajando o intentando trabajar en un mundo de utilización de imágenes, ¿no? Vamos a ver dentro del universo de las imágenes cómo las vamos a utilizar y para qué formatos, para qué contenidos, para qué objetos, en definitiva. Y el uso, básicamente, es la comunicación, porque no nos olvidemos de una cosa absolutamente básica. Todo el que hace fotos para comunicarse. Hace fotos porque quiere que alguien vea esas fotos y necesita que alguien las vea. Por tanto, lo quiera o no, por mucho que diga o que pueda decir, no, yo esto lo hago solamente para mí, en el fondo, incluso aunque sean para uno mismo, está buscando una conexión de comunicación. Y las imágenes funcionan casi como una visita a un psicólogo o a un psiquiatra, como algo que nos descubren, en definitiva, si las hacemos con una idea de querer contar algo hacia nosotros mismos o hacia los demás. Pero de verdad que si alguien expone una imagen, que quede muy claro que se expone a sí mismo. Y eso es lo maravilloso de este tipo de imágenes, ¿no? Vemos otro tipo de confrontación con lo humano, ¿no? Obviamente, no lo he dicho, pero está claro, el retrato, la representación de la figura humana es lo que más nos interesa a todos en general. ¿Por qué? Pues porque todos necesitamos de esa comunicación. Ahora con esta pandemia del COVID que ha habido, ahora, bueno, pues hemos descubierto que la gente ha sufrido muchísimo por esta desconexión que nos ha tenido obligado a estar encerrados en una casa durante un montón de días, ¿no? ¿Qué ha surgido de ahí? Pues una ruptura que se ha visto de forma diferente según las edades de la gente. Pero en definitiva, los que más lo han utilizado, lo han sentido, lo han padecido, es la gente joven que necesita básicamente saber quiénes son en el mundo, tener un lugar en esa etapa donde se está creciendo, ¿no? Esos han sido realmente los más afectados. De hecho, ayer se publicaba
aquí en España el hecho de que han subido los suicidios, se han multiplicado por 4 los suicidios entre gente entre 18 y 30 años. Es decir, gente que lo está pasando muy mal y que le ha descuadrado esta especie de ruptura, ¿no? Bueno, pues quedando claro que en definitiva todos necesitamos comunicarnos, fijaros qué clase de comunicación. Aquí tenemos un fotógrafo súper conocido para todos y que ha sido el padre de muchas generaciones de fotógrafos en el tema del retrato. Fijaros qué forma de conectar o desconectar con los personajes retratados. Fijaros qué imagen, qué retrato de Marilyn Monroe tan en contra de los formatos habituales de mujer triunfante, mujer sexy, objeto de deseo del mundo masculino, etcétera, etcétera. Y otra foto que me sigue impresionando muchísimo es el retrato que le hace a su padre enfermo, mayor, a punto de morir. Fijaros qué crudeza y al mismo tiempo qué sinceridad. Tenemos una postura de fotógrafo aquí que es capaz de desnudar al otro hablando de él mismo, porque esta intención, quien la provoca es el fotógrafo, obviamente. Prefiere pasar de las fotos triunfantes en este caso de Marilyn y de su padre, para hacer un retrato que de alguna forma me habla del mismo autor, del mismo fotógrafo, ¿no? Este es el maestro, pero hay otros usos. ¿Qué pasa? Que el cuerpo humano se impone y que dentro de esa utilización del cuerpo humano vamos a utilizarlo pues como modelo, en este caso modelo de belleza, o modelo de cosa extraña o diferente, racial, de otras latitudes, como es la fotografía de la derecha de un indígena de África Central, de Isabel Muñoz, o vemos que los cuerpos tratados no con esa idea de descubrir su forma de ser o de opinar sobre su forma de ser, ¿qué nos queda? La estética. Nos queda el vehículo por el cual todos nos comunicamos. Yo creo que la estética, la belleza en definitiva, es el río de lava sobre el que todos intentamos hacer llegar el mensaje, ¿no? De una forma o de otra, a veces puede ser por el lado contrario, por destrucción de esos cánones de belleza, pero creo que la comunicación tiene una base en la belleza. ¿Por qué? Pues bueno, depende de la educación de cada cual. Yo tengo que asimilar la mía. ¿Y por qué para mí es la belleza? He sido educado en unas artes formales de toda la vieja cultura europea de los siglos. España es un país viejo, con pintores, con arte, con escuelas y con diferentes formas de entender el arte, que a mí me ha hecho introducirme en esa historia y he conocido esas cosas, ¿no? Y eso nos va a pasar a todos porque la fotografía no se lee de la misma forma dependiendo de cuál sea tu cultura de origen, ¿no? Incluso por direcciones de composición dentro de ese rectángulo mágico que es el rectángulo fotográfico, ¿no? Bueno, ya sabéis que los países árabes es de derecha a izquierda, como entienden su forma de leer, su forma de comunicación. En nuestro país, por lo menos, es de izquierda a derecha, como en casi todos, pero ellos van al revés y entienden otro tipo de comunicación. Las diagonales tan potentes las entienden en otro sentido. Y fijaros, hablando de diagonales, como el retrato, entre comillas, esto ya no tiene calificación de retrato, esto es utilización del cuerpo como formas geométricas ¿qué están buscando? Expresividad a través de la belleza del cuerpo humano, en este caso, ¿no? Son todo aspiraciones entre lo que nos vamos a encontrar. Cuando damos el siguiente paso y nos metemos en el mundo de la creación artística, nos encontramos con gente que lo que quiere es hacer la definición completa de su idea, en la cual incluye a personajes, pero los incluye ya retratados en un determinado paisaje, con una determinada forma y con una preparación absolutamente de principio a fin, ¿no? Bueno, esto suele ser más, pues gente que viene del mundo, sobre todo de las artes plásticas, y que prefiere condensar toda la idea en una fotografía. Al final la fotografía es la que va a comunicar todo este montaje, porque teóricamente esos montajes normalmente pues, se te destruyen al cabo de ser utilizados, al cabo de existir la fotografía, ¿no? Y esto es una tendencia muy típica en la fotografía, pero más ligada a la fotografía artística, gente que te quiere contar una cosa ya de principio a fin y por tanto conlleva una preparación de escena tan brutal, tan exquisita, tan puesta y tan compleja como es esta, ¿no? Esta de la escuela americana, el Gregory Knudson. Fijaros
todo lo que ha tenido que montar para hacer esta foto. Esto es una superproducción de Hollywood y de hecho tiene mucho que ver con la fotografía de películas, con la iluminación de cine, con esa complejidad tan brutal que vemos aquí en la utilización de la iluminación, donde hay tantos puntos de luz, casi como los que podría haber en un plató, pero tiene esa intención, ¿no? Vemos que hay algo irreal, como es el cuerpo flotando en el agua, porque claramente no está flotando, un cuerpo a esa altura no flotaría, en fin, hay diferentes cosas, pero ya nos está contando algo metido en una estructura en el cual la estructura tiene que ver tanto con el mensaje como la propia imagen, la figura humana que utiliza, ¿no? Nos vamos al mundo del reportaje. ¿Y qué pasa? Pues que hacemos instantáneas, como estos chicos de la calle, una foto pues captada en el momento, una instantánea, que es la base de toda fotografía hecha para conocer a los demás y conocernos. En este caso, un niño con una pistola. Y fijaros, si cambiamos esta pistola y la hacemos así, estamos construyendo una imagen muchísimo más larga en interpretación y en sentido. Es decir, hemos convertido una imagen casi en una editorial. Con esta imagen se podrían contar muchas cosas. Es una imagen mucho más profunda. En definitiva, se podría utilizar pues casi como un anuncio en un momento determinado, o como una editorial sobre las armas o sobre el sentido de lo humano, por aquello de que es una mano de un simio quien empuña la pistola, ¿no? Y al mismo tiempo, ese mismo artefacto, seguimos un paso más y resulta que elevamos la profundidad de la comunicación. Esto ya tiene que ver con la poesía, tiene que ver con el punto de vista, tiene que ver con algo mucho más ligero de aprender, una cosa mucho más cercana a la intuición y a la preparación fina del espíritu, ¿no? Pues un fotógrafo como Chema Madoz, que nos hace este tipo de utilizar objetos cotidianos con otros sentidos, ¿no? El punto de mira que expresa esta fotografía, que en definitiva es clave para encontrarnos todos. ¿Esto qué es? Es una fotografía de la invasión de Irak hecha a bordo de un tanque americano, que nos habla de esa perspectiva de cierta prensa. En este caso fue casi toda la prensa, puesto que la única forma que ya la guerra moderna ha impuesto a la fotografía o a los fotógrafos es incluirlos como personajes dentro de su propia estructura militar. Y ya resulta que los fotógrafos van a la guerra integrados en un determinado ejército, con galones incluso, con una determinada gradación militar, y obviamente ven el punto de vista de lo que les dejan ver. Porque todo viene a lo mismo, pues en definitiva un control de la información, ¿no? ¿Qué es lo básico en las imágenes? Lo básico es el punctum que decía Roland Barthes. En definitiva, lo que nos llama la atención, el contraste, la tensión que provoca. Hay tensiones muy fáciles y muy sencillas que enseguida nos saltan a la vista, como esta, hablando de la hambruna en África, ¿no? Una mano blanca y bien alimentada y una mano absolutamente casi esquelética de una persona, ¿no? Esto es así, pero ¿qué pasa? Que es una foto muy útil y muy fácil de utilizar en comunicación, porque el mensaje directo es facilísimo de entender y a todos nos puede impresionar, ¿no? Y este es el lenguaje de una comunicación directa y una comunicación indirecta, sugerida. ¿Por qué? Porque en esta imagen hay violencia, en esta imagen hay esa confrontación de la que hablábamos, esa tensión. Pues yo creo que la hay, pero curiosamente no por la imagen, sino por lo que todos hemos aprendido de antemano, por el bagaje cultural, personal que todos llevamos dentro, porque todos, queramos o no, consumimos imágenes. Obviamente, fijaros que la composición es una pirámide, que hablando de figura geométrica de composición, es la imagen más estática, más tranquila a la hora de componer, ¿no? Más firme, pero que todos sabemos lo que pasa cuando un animalillo como este se encuentra con un depredador, ¿no? Por tanto, hay una tensión que se nos provoca el hecho de que sabemos lo que va a suceder, ¿no? O imágenes como esta que funcionan exclusivamente por esa tensión, que casi llega a ser un gag publicitario o una broma visual, ¿no?
donde un solo gorila se necesitan muchísima cantidad de gente para transportarlo, ¿no? Y parece increíble todo esto, ¿no? Y enseguida nos llama la atención por esa contraposición, ¿no? Aquí, ¿qué utilizamos los fotógrafos? Pues las herramientas típicas de la fotografía, la composición, el color, el orden, el caos. Y vamos a ver un ejemplo de orden y caos. Esto es una imagen simple, sencilla, pero está hecha con tanto orden. La representación de esta imagen está tan ordenada porque hemos aprovechado un fondo limpio como es el que nos permite la nieve, con una plantación de árboles todos de diferentes especies con sus ramas diferentes, que no nos importan los árboles, de qué especie son, de qué tipo. Lo que nos llama la atención es que es fácilmente bella, hacemos bella una imagen porque hay un orden y ese orden nos permite entenderla rápidamente. Y más si encima, si os dais cuenta, estos árboles están hechos con una diagonal que parte, que suele ser una de las líneas geométricas más importantes, más utilizadas, más potentes a la hora de la composición fotográfica, ¿no? ¿Y qué pasa en esta imagen? Pues todo lo contrario. Yo no sé lo que veréis vosotros aquí, pero a mí me costó verla. Y me costó ver que incluso hay un animal volando por ahí, un animal, no, un ave, obviamente. Y al principio no lo veía, porque claro, es tal esa necesidad que me obliga a esta imagen a recorrer todo, a ver qué hay aquí. Bueno, al final sí veo unas ventanas, esto es un edificio, pero claro, está rumboso. Bueno, al final esto es un barco que encalló en la costa italiana, pero fijaros qué imagen tan desordenada. Ojo, desordenada dentro de un orden, pero ¿qué nos dice este desorden? Que nos obliga a pasar mucho tiempo para descubrirla. Por tanto, es una imagen que si somos editores de un periódico, tendríamos que decir, no, esta imagen vamos a darla bastante grande, lo más grande posible, para que la gente la pueda ver y pueda, a través de los detalles, llegar a una conclusión. Porque en contra de la imagen anterior, que es claramente líneas, que son árboles en un fondo blanco, esta nos cuesta trabajo verla. Y son pues elementos que tenemos que utilizar, ¿no? Y fijaros en esta imagen, una imagen de hace poco, de este invierno, ciudadanos marroquíes intentando pasar la frontera española por Ceuta, por medio de barcas, de flotadores o de lo que sea. Esta es una imagen que me ha llamado la atención. Y digo, ¿por qué me llama la atención si realmente aquí, bueno, pues sí, están ahí todos intentando nadar, no hay gran problema en tanto en cuanto esto no es en alta mar, esto está ahí a 5 metros de la playa, hay gente de pie, de hecho, como podéis ver, ¿no? Bueno, hay reminiscencias que a mí me ocurren con esta imagen. ¿Y qué reminiscencias son? Pues las culturales, las que yo he amasado en mis tiempos de preparación. No sé si os acordáis de este cuadro de Jericó, la balsa de Medusa, que de alguna forma a mí, bueno, ese tipo de composición con una cierta piramidalidad en el orden en el que los personajes se expresan, y fijaros también como aquí la diagonal la utiliza sabiamente, desde las piernas de este personaje metidas en la parte inferior hasta la parte de arriba del señor levantando el trozo de tela pidiendo socorro, hay una diagonal que recorre el cuadro. Bueno, pues todas estas cosas son las que en mi preparación las he utilizado porque son las que me significan a mí. No podemos huir de nuestra preparación, de nuestro nacimiento, de dónde venimos, ¿no? Frente a todas esas imágenes que parten de un disparo, de un disparo absolutamente espontáneo, de una instantánea, tenemos otros fotógrafos, otros artistas, creadores, que trabajan en el otro sentido absolutamente opuesto. Idean algo que va más allá y que solamente lo representan con una imagen. Y lo idean tanto que son capaces de dibujar perfectamente lo que quieren contar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos ya una interpretación mucho más interna, mucho más profunda, mucho más de ver objetos reconocibles en lo cotidiano, convertidos en una metáfora de uso diferente, ¿no? Como decía el poeta, son los mismos objetos con diferente piel, ¿no? Pues esto es lo que se dedica a hacer este fotógrafo y otros muchos, porque en definitiva es un punto de creación también. ¿Qué pasa? Pues que todas estas imágenes tienen formas diferentes de ser tratadas a la hora de editarlas, a la hora de publicarlas o a la hora de convertirlas en libro, ¿no? Si hay fotógrafos que piensan mucho la imagen,
hay fotógrafos que aún pensando la imagen tienen que ensayar muchas veces para lograr la imagen que van buscando. Y a veces ni eso. En este caso el famoso retrato de Philip Halsman a Dalí, donde podéis ver a la derecha la cantidad de veces que tuvo que lanzar los gatos, el agua, en fin, y hacer saltar a Dalí. Creo recordar una entrevista que le hicieron que fueron 24 saltos hasta lograr lo que todo el mundo va buscando, la excelencia fotográfica. Esa curva en la foto de la izquierda, esa curva que hace el agua, los 3 gatos en el aire, la cara de Dalí, que no se la tapen porque en alguna el agua le ha tapado la cara, y esa expresión de estas... Es decir, buscar en definitiva la excelencia en el intento repetido para convertir una idea en una imagen, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso se trasladó muchas veces al mundo de la fotografía teóricamente documental, y bueno, documental, pero documental preparada. Es decir, aquí vemos una famosísima foto de una fotógrafa norteamericana llamada Ruth Orkin, que trabajó sobre el piropo, ¿no? Entonces se llevó a una amiga suya, actriz, a las calles de Florencia a hacer esta fotografía, ¿no? Claro, cuando vi el contacto, me di cuenta de que esta fotografía, que es la segunda por arriba, la buena, digamos, la conocida, está precedida de esta, que obliga al fotógrafo a cambiar de tiro, a cambiar de imagen, a cambiar de lugar donde disparar la imagen. Y te das cuenta que está preparado. Esto fue muy habitual, y bueno, de alguna forma lo sigue siendo, cuando los periódicos se empeñan en ilustrar con imágenes que los fotógrafos se ven absolutamente enloquecidos de que les suceda delante de sus narices, cosa muy difícil, ¿no? Y lo mismo le pasó a Eugene Smith con su famoso trabajo sobre el doctor de campo. Esta imagen, que es la imagen del titular del libro, la portada, la obtuvo después de hacerle caminar, aquí lo veis en el contacto, muchas veces hasta esta última foto de aquí abajo, que es en la que considera que es la mejor, la más expresiva para utilizarla como portada del libro, ¿no? Bueno, pues todo esto son esas formas diferentes de que en un momento determinado, sobre todo en la fotografía norteamericana, Eugene Smith aquí vuelve a enseñarnos lo mismo, una imagen famosa de un trabajo que hizo sobre Deleitosa, un pueblo español, en 1952, donde a la chica, la panadera que va a meter al horno las hogazas de pan, la hace posar durante ese tiempo con los panes en la cabeza, ¿no? Fijaros que ha disparado. ¿Y qué foto diríais que consideró buena? Fijaros, porque luego la vamos a ver publicada dentro de la publicación. Hay unas pequeñas diferencias, pero son las que le hicieron a Eugene Smith el tomar esa decisión, ¿no? El elegir una u otra, ¿no? Y luego, ¿cuál es el otro recurso? Pues obviamente el reencuadrar la foto, y el primer reencuadre es el que decide el fotógrafo. ¿Os acordáis de esta famosa foto de Igor Stravinsky que hizo Arnold Newman? Fijaros cómo la ha reducido a la simpleza de una cara, un señor apoyado, otra diagonal, que es la vara que sujeta la tapa de ese piano de cola, que casi lo convierte en una nota musical, en la representación de una nota musical. Bueno, pues el mismo y grandísimo Arnold Newman tomó estas 4 imágenes y fijaros cómo encuadró la foto que él consideró definitiva, que es esta de aquí, y fijaros qué sutil diferencia entre esta de la izquierda y esta, que hace que una sea la que el fotógrafo considera y la otra queda fuera, pese a ser prácticamente igual. Fijaros ese pequeño movimiento de cabeza hacia adelante, esa especie de interés que pone teóricamente al pedirle, supongo que le pediría el fotógrafo al señor Stravinsky que se echase un poquitín hacia adelante, que no se echase hacia detrás. Eso fue suficiente para marcar la foto que le funcionaba. Si os dais cuenta, esto es una cosa muy típica. Cuando alguien te quiere mirar a cámara, normalmente funciona mejor como la luz que nos hace bellos a todos, que es la luz que viene de arriba a abajo en 45 grados. Cuando si alguien os han detenido alguna vez y la policía os ha hecho una foto, normalmente os ponen con la barbilla así, levantada hacia adelante,
por aquello de buscar los rasgos más, pero eso indica también una sensación de defensa que en fotografía luego es evidente, ¿no? Pues aquí esa especie de pequeñísimo retraimiento creo que fue lo que le hizo a Arnold Newman decidir que esta era la imagen que le interesaba. Al final, otra fotografía de Irving Penn, donde fijaros qué reencuadre es el que él considera bueno y definitivamente utilizado, ¿no? Todos los grandes, todos han utilizado estos remedios, porque al final, en fin, el visor de la cámara es como el lienzo del pintor. Tú tienes que decidir cómo lo representas. Fijaros esta famosa foto de Elliot Erwitt, fijaros de dónde está obtenida. Y aquí casi se cuenta la forma de trabajar de Elliot Erwitt. Elliot Erwitt tenía una gran empatía, sabía hablar muy bien con la gente, y esta es una señora a la que directamente aborda en la calle y le debe pedir pues hacer una foto de sus pies con el perro. Y fijaros cómo pone la cámara y fijaros qué trocito utiliza, porque posiblemente llevaba un objetivo que no le permitía este primer plano, o él decidió que era así, ¿no? Y luego reencuadrarlo, ¿no? Y fijaros cómo va persiguiendo la idea hasta que el maldito perro o se le pone en una forma que a él le interesa, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa forma de encuadrar es la forma más fácil para manipular. Aquí os pongo una imagen típica que reparten las agencias internacionales, te explican cómo una misma foto puede ser utilizada por los dos bandos en litigio. En este caso, la foto del centro es la foto real, o vamos, que está tomada durante el conflicto con la guerra de Irak, donde dos soldados norteamericanos rodean a un oficial iraquí capturado, ¿no? Bueno, pues el de la izquierda han puesto ahí el símbolo de Al Jazeera, no sé por qué, como diciendo que Al Jazeera posiblemente podría dar esta foto así, y sería una foto de violencia total, de la bocacha de un arma de fuego casi sobre la sien del fotógrafo, mientras que otro tipo de comunicador lo daría como la foto de la derecha, ¿no? El buen soldado, el samaritano que da de beber al sediento, ¿no? Estos son, en definitiva, reglas que los fotógrafos las conocéis de sobra, los diseñadores también, y los editores las tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer que funcione mejor la comunicación, ¿no? Y digo mejor, no quiero decir que haya que alterarla y contravenirla en absoluto, sino que es posible, es una cuestión de llevar cuidado y ser sensato con lo que se quiere comunicar, ¿no? En definitiva, las reglas luego con respecto al colorido de las imágenes, con respecto a cómo utilizamos las imágenes, suele haber dos cosas que son el principio de todo. Lo que se llama clave alta, que son imágenes todas que están hechas pues, con unos fondos claros, unas imágenes muy luminosas, con bueno, pues el diafragma, 1 o 2 diafragmas por encima de lo que la luz pide, y son imágenes que transmiten esta libertad, estas ganas de ser, estas ganas de vivir, imágenes obviamente que, como comprenderéis, pues utiliza mucho la publicidad, las revistas femeninas de moda, donde tienen que vender lo maravillosa que es la vida, ¿no? En el caso contrario, la clave baja donde bueno, pues suceden estas cosas, ¿no? Todo es misterio, todo está a punto de suceder, todo es peligroso, ¿no? Y esto de alguna forma también se puede llevar a la fotografía. Aquí tenéis dos imágenes de dos líderes políticos donde se podría pensar que el fotógrafo ama a uno y no ama demasiado al otro, aunque tenga fortaleza esa mirada, ¿no? Porque la tiene, ¿no? Este es el famoso fotógrafo Platón, que sabéis que es un fotógrafo que viene del mundo del diseño, ¿no? Bueno, pues esta es una de las formas que hay de utilizar la iluminación a la hora de querer imbuir claves a la fotografía o a la imagen que queremos comunicar. Vamos a ver rápidamente una cosa, porque esto es muy evidente, yo creo que esto ya se ha visto mucho, que son las diferentes formas de retratar, de ponerse en la cámara ante un personaje al que vamos a retratar. Fijaros en este caso, esta es Isabella Rossellini vista por Avedon. Una Isabella Rossellini que parece que está, no quiere decir nada, está en ese tiempo muerto que utiliza Avedon a base de utilizar y exigir muchísimo tiempo para hacer una foto. Esta es una de las exigencias que Avedon tenía. No hacía una foto a un personaje si no le dedicaba como mínimo hora y media. Por debajo de eso
él pensaba que no se podía hacer un retrato o intentarlo, ¿no? Sin embargo, nos encontramos con Robert Mapplethorpe y a la misma mujer, Isabella Rossellini. ¿Quién es Robert Mapplethorpe? Pues obviamente un esteta. Le interesa la plasticidad. No le interesa tanto ni el personaje ni meterse en otras profundidades. Le interesa que la imagen sea de una belleza absoluta, total. ¿Y qué hace? Pues iluminar sin sombras. Si os fijáis en la pupila de la mujer, esa pupila está hecha en medio de dos grandes ventanales, dos grandes paneles luminosos, que son los que hacen que desaparezca todo tipo de arruga, de imperfección o de volumen, ¿no? Para resaltar todavía más, no quiere que el pelo, al ser de una forma o de otra el cabello, pues que le pide o que hace, pues le tapa con un paño, le tapa la cabeza. Quiere solamente la plasticidad de una piel limpia de esta mujer. Sin embargo, llegamos a la utilización publicitaria. Matthew Rolston, un fotógrafo de moda, que ya está interpretando y haciendo que la figura nos interprete algo. En este caso, ¿qué es? Pues utiliza una cámara en contrapicado, de abajo a arriba, para darle a la personaje una sensación de fortaleza, una sensación de inspiración, la convierte casi en la proa de un barco, en el mascarón de proa que utilizaban los antiguos griegos, fenicios y romanos en sus naves, ¿no? Una persona que parece que se va a comer el mundo, con esa distancia, y al mismo tiempo le da ese enclave sexy, dejando que un hombro enseñe una piel muy limpia, pero ya está haciendo un icono de una mujer, ya la está interpretando según él quiere, ¿no? Y otra interpretación absolutamente clara es la de Helmut Newton. Helmut Newton es el fotógrafo perverso, el fotógrafo que quiere que haya siempre una tensión sexual a tope en sus imágenes, una tensión, y siempre sobre todo suele ser el tema de sexo, y aquí la convierte casi pues en una fulana que está esperando un cliente tal vez en un prostíbulo de alto rango. Es decir, fijaros que utiliza satén negro, guantes largos, os acordáis de Hilda y toda aquella parafernalia que a la gente de mi edad nos han metido en el famoso cine clásico americano, que es el que de alguna forma se nutrió mi infancia, ¿no? Pero todas esas son claves que la gente joven no tiene por qué tenerlas. Primero porque posiblemente no hayan estado jamás en un prostíbulo ni hayan utilizado este tipo de vestimentas, ¿no? Pero son claves que él da para convertirla en otra cosa. Y lo mismo hace Leibovitz en sus trabajos para Vanity Fair, que hace una cosa mucho más larga. Ya está trabajando para una revista que tiene una periodicidad y que tiene que contar una historia. Y aquí nos cuenta la historia de esta mujer con su marido, el que fue su marido, David Lynch, ¿no? Aquella famosa cabeza borradora, pero le da el toque de subirle el pullover, el jersey, y taparle la cara para no quitarle protagonismo al retrato de ella, ¿no? Y fijaros también otra cosa muy típica, pero muy, muy, muy finamente lograda, detalles de esos que hacen que una foto resulte y no sabes por qué. Fijaros cómo le ha bajado ¿cómo se llama? Pues eso, el hombro, la hombrera del vestido, para lograr aquí una especie de línea curva, pero un dibujo mucho más perfecto para fundirlo con el negro y que sea el blanco de su hombro el que destaque aquí. Son pequeños detalles. Volvemos a la misma pareja de Helmut Newton, pues aquí está a punto de cometerse un asesinato o vaya usted a saber qué, pero de luego es una tensión muy clara, muy evidente y muy buscada, ¿no? ¿Esto qué es? Pues unas formas de ser de unos fotógrafos muy clasificados, muy artistas en el sentido de que quieren hacer exactamente lo que quieren hacer, que se les reconoce por esa forma de mirar y por lo que los editores, a la hora de plantearnos de encargar un trabajo de fotografía a alguien, al ver su book queremos saber o nos gustaría saber qué tipo de fotografía hace cada fotógrafo, ¿no? Para poder dirigir lo mejor posible la intención de comunicación en una revista. Estoy hablando del mundo de las revistas. Si estuviésemos hablando del mundo del arte, ahí no hay ningún parámetro, nada más que la voluntad del artista o del fotógrafo en este caso, ¿no? Y fijaros cómo de alguna forma lo que hemos vivido tiene que ver con la interpretación de las fotografías. Este es Pierre Gonor, un fotógrafo francés afincado en España, que de alguna forma saca lo que a él le ha gustado siempre, que es la pintura barroca, la pintura de los siglos finales XVII y XVIII,
donde todo tiene esa fuerza y esa iluminación, 45 grados, siempre de izquierda a derecha, siempre fondo negro. Parecen casi bodegones, pero claro, ¿qué tiene que hacer él? Tiene que encontrar las figuras y tiene que tener una complicidad con estas figuras. ¿Qué hace este fotógrafo? Pues directamente irse a vivir con ellos hasta que los conoce, hasta que es capaz de penetrar en ese mundo y donde se atreve a pedirle a un gitano portugués, como es este señor de la derecha, o a una señora de esa misma etnia gitana, que posen. Y los elige por esa fortaleza, por ese dibujo de la epidermis que tiene, ¿no? ¿Y qué pretende? Pues resaltarlo a tope, resaltarlo para que la mirada se nos quede congelada. Logra esa intimidad donde hace que los modelos no estén posando, haciendo ninguna interpretación de sí mismos, logra esa tranquilidad que de alguna forma es la ley y el testimonio de Avedon en su forma de mirar, que viene de ahí, pero logra esto, y la foto en sí la hace en 5 minutos. No necesita hora y media, como Avedon, para hacer una foto, pero sí necesita días para llegar a esta situación. Y son formas diferentes que en definitiva están hablando del tipo de fotógrafo que eres, ¿no? Este es el mismo Pierre Gonor, fijaros que el clasicismo de la iluminación sigue siendo igual y sigue buscando gente que tenga algo especial, algo físico. En la epidermis constituya un mapa de situaciones y un mapa de efectos diferente y elige estos personajes, ¿no? Otro fotógrafo, en este caso, que hace publicidad, hace de todo, pero que también utiliza mucho una técnica que viene del puro Renacimiento. Fijaros el detalle de esos objetos en primer plano que recuerdan a un bodegón renacentista, con esa iluminación alta, el Renacimiento con un toque de Renacimiento flamenco, el Renacimiento que viene de los Países Bajos, al principio un Renacimiento inicial, y una señora, y todo con una técnica tremenda. Este fotógrafo hace fotografías a base de hacer sándwich de 10 y de 15 imágenes, siempre con el objetivo abierto a tope, pero haciendo muchísimas fotografías en diferentes profundidades de campo y luego las junta todas, ¿no? Y logra esta plasticidad tan tremenda que tiene en esa utilización de la luz, que en definitiva lo consigue con muy pocos medios, porque él prácticamente no ilumina, prácticamente no lleva equipo de iluminación, sino que aprovecha una luz natural para que tengan esta sensación, ¿no? Bueno, son cosas técnicas que las conozco porque he trabajado con ellos y en mi historia pues les he pedido trabajo y he estado en sus estudios, por eso os cuento estas cosas que no tienen mayor importancia que de pronto ver estas imágenes, y a mí me recuerda ese Renacimiento. Pues tal vez a ustedes no tengan por qué recordarles nada si son mucho más jóvenes y no han pasado por ese tipo de estudios, ¿no? Pero en definitiva, todos vamos a buscar y vamos a reconocer lo que de alguna forma nos suena de algo y empatizamos con eso, ¿no? ¿Y qué me decís de este Gregory Crewdson, que lo hemos visto antes y lo volvemos a ver ahora, con estas imágenes de, en este caso, mujeres que esperan algo, mujeres que nunca miran a cámara, que no afrontan, que están en ese mundo parado, un mundo parado que es el mundo de la fotografía aplicada al cine, que es un mundo absolutamente cinematográfico. Yo cuando vi esta imagen dije, bueno, si esto me recuerda a la película famosa de E.T., aquel extraterrestre que llega a Estados Unidos y que de pronto se esconde en una caseta y una niña va a buscarlo, ¿no? Fijaros qué iluminación, fijaros qué cantidad de recursos para una cosa tan sencilla. Pero difícilmente veréis una foto de Gregory Crewdson de gente mirando a cámara. Hay muy poquitas, lo utiliza muy poco porque él prefiere este recurso ensoñador que tiene toda la temática del cine americano, ¿no? Donde las imágenes, y en este caso imágenes que él obtiene con cámara de placas con una calidad tremenda y con una postproducción muy interesante, las hace para que nosotros imaginemos y pongamos lo que le falta a la fotografía, ¿no? Y es otra técnica. ¿De dónde viene esto? Pues obviamente de la pintura americana de principios del siglo XX, donde Edward Hopper intuyó esta nueva forma de enseñarnos cómo era el país naciente, la potencia de Estados Unidos de América del Norte, ¿no? En fin, este tipo de imágenes que tienen estas referencias, ¿no?
¿Qué pasa? Que a la fotografía se llega de muchas formas, esa referencia nos viene de todos lados. Y volvemos otra vez a Platón y volvemos porque empezamos a ver imágenes que utilizan óptica para construir formas dentro de la propia imagen. Es decir, son imágenes cuyo secreto es buscar una postura que nos diga algo del personaje. Si en el mundo en la foto de la derecha el presidente ruso está con esta potencia, fijaros porque es cómo ha logrado construir una pirámide con una imagen de un angular muy pequeño, o sea, no es un angular excesivo, sino las manos serían excesivamente grandes, pero sí hace que todo converja en esa cara de potencia y lo que está representando. ¿Esto qué es? Esto es la foto de un mandatario, una foto donde le tenemos que estar arrodillados a sus pies todos los que veamos esa imagen, porque más potente y más poderosa no puede ser. Sin embargo, la izquierda, ¿qué busca? Busca caer bien, busca construir una imagen diagonal que parte de la mano de este actor para llevarnos a la cara y sacarnos, no mira a cámara, nos mira hacia afuera, ¿no? Esta es una técnica que emplean muchísimo las revistas norteamericanas, porque a los personajes adorados de los cuales nos hacemos ideas por su belleza o porque les vemos actuar en películas que nos gustan mucho, prefieren no afrontar a cara, no mirar directamente, sino hacernos esa ensoñación tan típica que acabamos de ver en Gregory Crewdson, donde nos lleve a componer nuestra imaginación, componga lo que le falta a la imagen o lo que soñaríamos al ver a un personaje como este, ¿no? Digamos que la figura nos lo facilita, construye una imagen bella en cuanto a formas, el fondo es blanco, el limpio es un fondo que no quiere decir nada y lo único que quiere es que nos fijemos en la forma de construir el personaje, ¿no? Pues ¿esto qué es? Es el diseño aplicado a la imagen, que es otro campo muy curioso en el que obviamente estamos inmersos. Fijaros en estas fotos. Utomuro es un fotógrafo español que él era director de diseño de una publicación hasta que un día tenía que hacer una foto de moda y el fotógrafo no se presentó, no llegó al estudio y él cogió la cámara y se dio cuenta que era muy fácil esto de hacer fotografías, que en definitiva era hacer fotos, pues como él utilizaba las capitulares en fin, de las letras del alfabeto, ¿no? Y construir imágenes muy potentes que nos llevan a posiciones muy bellas, nada naturales, no es retrato, está absolutamente apartado de esa profundización de personajes, pero retratos muy fáciles de comunicar, muy fáciles de ver, muy fáciles de consumirse, porque los vemos en un golpe de vista, enseguida sabemos o quiénes son, o por lo menos nos llama la atención esa geometría tan aplicada, ¿no? Esta también, bueno, pues esto es lo que está dominando sobre todo la fotografía de moda y lo que ha hecho que grandes fotógrafos de revistas o de prensa se hayan retirado. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo, por lo menos aquí en España, donde, entre comillas, ser los nuevos ricos nos hace pues, ser mucho más consumistas y querer alejar todo lo feo de nuestra vida, ¿no? Entonces es preferible ese tipo de visión maravillosa de belleza y de ligereza y de lujo y de luminosidad, mucho más que este tipo de cosas. Sin embargo, a mí me interesa este tipo de imágenes. Os pongo estas fotos de Atinaya. Atinaya es un fotógrafo de Sevilla, ya fallecido desgraciadamente, que hizo una exposición porque él es un sevillano que bajaba mucho al delta del río Guadalquivir, donde viven una serie de señores en la zona del campo de Doñana, donde hay allí unas marismas y se viven en una especie de casetones casi de paja, muy pobres, muy limpios, y se dedican pues a pescar o a cultivar campos de arroz, ¿no? Son gente bastante aislada porque están en un extremo al que no se puede llegar fácilmente. Y fijaros cómo lo retrata. Fijaros qué dirección más simple, qué nula pretensión de que estos personajes quieran contar algo a alguien. A ellos les da absolutamente igual que los retraten que no. No necesitan demostrar nada a nadie. Están absolutamente centrados en lo que son y simplemente se paran delante de un fotógrafo que les pide que por favor se paren un momento para hacerles una foto, ¿no? Bueno, estos personajes son tan potentes que dieron lugar a una película, porque con estos personajes un director de cine construyó
una película en España hecha precisamente en esa zona de Doñana, que es un gran parque natural, unas marismas, donde vivían estos señores, ¿no? Bueno, pues fijaros qué naturalidad. Fijaros qué naturalidad donde no quieren ni salir guapos, no les importa la belleza de estos personajes y al fotógrafo no les interesa que estos personajes actúen. Lo que es difícil, y esto para mí es uno de los ejercicios más difíciles de hacer, es que rompamos esa tradición del selfie. Si ahora está tan de moda el selfie es por dos motivos. Primero, porque la tecnología no lo permite, unas cámaras donde solamente apretando un botón te sale la foto y es difícil o casi imposible que técnicamente salga mal, porque todo es automático, todo sale bien. Y segundo, porque tenemos una gran yo enorme, una especie de egocentrismo placentero, de necesidad de festejar la vida, donde todos necesitamos reafirmarnos continuamente. Y por eso se produce este fenómeno, que yo personalmente lo odio, pero bueno, que está ahí, lo veo como una cosa que existe y punto, ¿no? Donde gente, bueno, pues ahora mismo, gente que hasta se ha matado por intentar hacerse un selfie más atrevido, ¿no? Ahora esta mañana, hace un rato, veía en el telediario de información que han detenido unos ingleses que habían llegado al volcán este de La Palma, que está en erupción, en un barco desde la isla de Tenerife, para acercarse lo más posible al volcán y hacerse unos selfies del volcán. Bueno, pues ha tenido que intervenir y detener a un par de ellos, pues porque primero ponen en riesgo no solo sus vidas, sino las vidas de los que si tienen algún accidente tienen que meterse a recogerlo, ¿no? Quiero decir que hay una tal necesidad de auto-yo, de decir yo mimé conmigo, yo en tal sitio, yo con tal persona, que creo que se está desvirtuando ese sentido profundo de comunicación, cuando la fotografía, si tiene algo interesante, es que nos obliga a enfrentarnos a nosotros mismos. Cuando cogemos una cámara y decimos, ¿yo qué foto voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero contar? Empezamos a deshojar una margarita que tiene que ver con lo que somos, porque por mucho que queramos hacer una foto como Avedon o como Newton o como quien sea, primero, ya la han hecho ellos, punto uno. Y punto dos, ¿para qué? ¿Yo soy capaz de llegar a eso? Yo tengo la personalidad para llegar a hacer esto, es decir, y esa autorreflexión es la que nos hace ser punteros y definir nuestra vocación y nuestras posibilidades, ¿no? Bueno, no os quiero contar muchos rollos porque esto podría dar lugar a cosas de estas, ¿no? Pero vamos un momento a la prensa. A la prensa, estas imágenes donde el Avedon ese sensitivo que para el movimiento para hacer esos retratos tan personales, también utiliza la estética de la composición para hacer estas fotografías que van dirigidas al mundo de las revistas femeninas o de las revistas no ya femeninas. Femeninas son casi todas las revistas porque está súper demostrado que son las mujeres las que se interesan por las revistas y que leen muchísimo más que los hombres. Y bueno, pues este tipo de imágenes de personajes están destinados a esas publicaciones. Esta concretamente fue una famosa foto para Vanity Fair, ¿no? De esta actriz embarazada, o imágenes de mujeres intentando vivir una vida que se supone inspiradora para otras, ¿no? Están siempre representando estados anímicos, ¿no? Muy típico de la fotografía de moda, donde no te enseñan el vestido, lo que te enseñan es la sugerencia de que tú podrías vivir ese tipo de experiencia, ¿no? Y todo parece que están en éxtasis, todos hacen imágenes muy, muy atrevidas, muy de llevarnos a un sitio que es una mera representación, ¿no? Y estas son imágenes que he hecho yo cuando trabajaba para prensa que tienen que ver con esa especie de añadido literario. ¿Por qué? Pues porque la vocación de estas imágenes es contar algo más de gente, en muchos casos desconocida. Lo de la izquierda, pues un grupo de K4 que ganaron las Olimpiadas, una medalla en unas Olimpiadas. Bueno, pues no las conoce nadie, son 4 chicas atletas, pero había que representar en un momento determinado lo que hacían. K4, piragüismo A4 y así, ¿no? El de la derecha, pues un cantante, un gitano, camarón de la isla, fumándose un petardo y sentado en un sillón que es la antítesis de su forma de ser. Es decir, si hay alguna contradicción en esta foto, y la hay, es el hecho de que un gitano cantaor, un ídolo de masas aquí en España, de pronto esté en un sillón tan burguesito, tan limpito, de una casa con una alfombrita que no le pega nada a este tipo de personajes, ¿no? Pero todas tienen esa carga literaria, esa carga incluso que va mucho más allá de la representación del personaje, ¿no?
A la izquierda vemos a dos actores españoles representando, son la fotografía de los fotógrafos, de los actores preferidos del director español onírico, ¿no? el que se inventa espacios. ¿Cuál es la representación que ideé? Pues nada, llevarme unas puertas y ponerlas en un campo. Hay un dicho en España que no ponerle puertas al campo, por aquello de que la imaginación lo sobrepasa todo, ¿no? Bueno, pues esto es una imagen muy larga, que no es ningún retrato, sino que lleva mucha carga, y la de la derecha es una perfecta broma visual, es decir, no tiene más intención que decir que hace ahí un torero con un toro, que si el toro ese fuese de verdad, ni él ni yo estaríamos ahí, ¿no? Porque esto es una estupidez, es una broma visual. Bueno, pues son fotografías que son más largas, de un contenido más largo, porque están pensadas para revistas normalmente semanales, donde perduran más tiempo, ¿no? Porque el tiempo es una forma de construir el soporte en el que vamos a dar nuestras fotografías, ¿no? Bueno, yo os voy a enseñar aquí rápidamente unas fotografías que son las que a mí me han construido mi memoria. Unas imágenes que no tienen que ser las vuestras en absoluto, pero que a mí sí y tienen su sentido, ¿no? El famoso fotograma 313 de la muerte, el asesinato del presidente americano en Texas en el 63, Eddie Adams, la famosa foto del ajusticiamiento o asesinato de un guerrillero del Vietcong, la famosa foto del Napalm de un fotógrafo vietnamita durante la guerra de Vietnam, lo que nos descubrió el horror del Irán de Khomeini cuando llegó al poder en los ajusticiamientos masivos. Aquí vemos hasta que ajusticiaban a gente que no se podía poner de pie. Imágenes como esta, que tiene una historia que imagino que todos conoceréis, no sé si pararme en ella o no, pero es una imagen cuyo sentido moralista de los que la criticaron fue tan poderoso, tuvo tanta importancia que acabó provocando una depresión que no me atrevo a decir que fuese directamente la causa, pero desde luego Kevin Carter, un fotógrafo sudafricano, acabó suicidándose. Pese a que esta imagen le dieron un premio Pulitzer, pese a que él no se atrevió a ir a recogerlo a Estados Unidos y que se levantó una gran polvareda sobre qué hacen los fotógrafos en sitios como este. Le acusaron de ser un inhumano, de qué mierda es esa de hacer fotografía cuando la gente lo está pasando mal, cómo no se atrevió a salvar a ese niño, porque el bien pensante que recibe la prensa en su casa desayunándose con un buen café y una buena tostada, interpreta a su vez desde su punto, su posición, una fotografía que no tiene nada que ver con eso, pero que objetivamente podría tener que ver. Y la película que se hace es la película del buitre que está esperando a que el niño muera para comerse. No tiene nada que ver. Esto es una expedición donde junto a él había 15 fotógrafos más fotografiando lo mismo y que le llevan en camión por un pueblo del África Central, y es una foto que, de no ser porque se armó esta revolera, porque le pidieron que se suspendiese el premio, que no se lo diesen, y armó tal cantidad, ojo, de escritos que llegaron a provocar este sinsentido, ¿no? Pero ojo, porque la fotografía, como no es una realidad, sino una representación a través de los ojos de un fotógrafo, tiene esa capacidad de ser leída de forma muy diferente. No nos olvidemos de eso, y que esa forma diferente viene dada por la cultura, por nuestra forma de ser, evidentemente. Por eso es importante que seamos conscientes de dónde van a ir las fotografías. Y la prueba de la inconsciencia es esta famosa fotografía de la cárcel de Abu Ghraib en Irak, tomada por los mismos soldados norteamericanos mientras pues, se reían y bueno, pues estaban de alguna forma fastidiando a los prisioneros iraquíes, ¿no? Bueno, una forma de tortura como una otra. Fijaros que esta foto la mandan a un familiar y es un periodista quien por casualidad la ve en casa del familiar en Estados Unidos, porque obviamente esa fotografía no se hizo con intención de publicarse. Pero como ese periodista dice, ¡ay, guau, qué foto, me la dejan ustedes! Y los padres de ese familiar inocentemente le dicen, sí, llévesela usted y tal, y publíquela si quiere. Bueno, pues se armó el otro revuelo, porque evidentemente esto evidencia otra cosa en otro sentido, ¿no? Pero es esa longitud de interpretación. Fotos que no hemos visto porque, en fin,
digamos que el concepto religioso protestante de las religiones en Norteamérica normalmente es muy cauto con enseñar al cuerpo humano en este tipo de cosas. Y de hecho eso lo ha inundado, la prensa americana es tan potente que lo ha inundado casi toda la prensa y hacen que se hagan este tipo de fotografías para bueno, señalar que ha habido un accidente. Concretamente es el avión de código compartido de KLM holandés con un vuelo de no sé qué país de asiático, pues que en Ucrania, al atravesar Ucrania, un misil supuestamente ruso, bueno, creo que se ha demostrado que sí era un misil ruso, dispara y lo derriba, ¿no? Fijaros qué finura, entre comillas, lo de finura, para enseñar un muerto sin enseñar la cara del muerto. Sin embargo, vemos perfectamente el asiento del avión y vemos un cuerpo ahí un tanto descoyuntado. Pero seguimos teniendo esa especie de, bueno, de último respeto a los muertos, ¿no? Cuando hay fotos como esta, que a mí me siguen sorprendiendo, porque es la representación del momento en que van a matar a un señor, concretamente a Bin Laden. Digo señor por no llamarle terrorista, porque evidentemente pues era terrorista, ¿no? Pero fijaros con qué naturalidad se pueden juzgar las cosas. A mí es una foto que me parece un tanto impúdica. Un tanto impúdica en mi concepto. Ojo que, fijaros que es una foto que hace Pete Souza, que era el fotógrafo oficial del presidente americano y que reúne a todos los líderes en aquel momento, incluso al alto Estado Mayor, al general que dirige el tema, en esa sala donde están presenciando el momento exacto donde el comando americano se carga a Bin Laden, ¿no? Bueno, pues a mí me revuelve un poco la conciencia con todas las explicaciones que queráis. Yo no me meto en si Bin Laden hay que hacer esto, hay que hacer lo otro con él, si era un terrorista, si merece la muerte, pero me parece una foto que a mí me hace pensar, una foto que me parece muy buena en el concepto de que recoge un momento histórico, pero al mismo tiempo de un uso un poco extraño, ¿no? A mí una foto que, si os tengo que decir una palabra, para mí es un tanto impúdica, ¿no? Eso de ver cómo se mata a una persona en directo, ¿no? Bueno, pues ese soy yo, ojo, y posiblemente soy así porque soy una persona clásica, ¿no? O esta imagen que ha sido la que definitivamente ha marcado la diferencia con la crisis de los refugiados sirios, que es una fotografía de un niño ahogado en ese intento de llegar a Grecia desde Turquía, ¿no? Y ahí está un miembro de las fuerzas de seguridad. Pero ¿sabéis por qué ha impactado tanto esta foto en España? Es una cosa muy sencilla y al mismo tiempo muy evidente. En España está prohibido sacar la cara de los niños menores de edad. Cuando hacemos una foto en prensa, si la vamos a publicar, a los niños hay que taparles la cara o pixelársela, en fin, que no se puede reconocer. Curiosamente, cuando el periodista enseña a niños de otros países, normalmente no les pixela la cara, sobre todo si son países económicamente inferiores, sobre todo, no digamos, los de África, que es el continente más cercano y más influyente por cercanía en nuestro país, ¿no? Y es una especie de cinismo, pero sucede, ¿no? Pero ¿qué pasa además? Que este niño no va vestido con esa camiseta raída o esa túnica que pobrecillo, es un chico que pasa hambre, no. Está vestido con ropas de marca, con zapatos que fabrica un fabricante de España, con ropa absolutamente perfecta de bebé. Y eso es lo que impacta. ¿Por qué? Porque es uno de los nuestros. Podría ser mi hijo o mi nieto o el hijo del vecino. Es decir, y eso es lo que sucede en esta especie de concepto que tiene la fotografía, de la fotografía anestesia. Y todos nos defendemos diciendo, va, esto ya lo he visto. No lo Enséñame la gaveta, la segunda gaveta de la... He oído algo, pero bueno, supongo Disculpa. que no pasa nada, ¿no? ¿Puedo seguir? Sí, sí. Vale, pues bueno, pues una imagen como esta, ¿no? Que es la que en España supuso un impacto tremendo, ¿no? Bien, vamos a pasar a lo que es la estructura de los contenidos. Vamos ahora a que todas esas imágenes que hemos visto, de una forma o de otra, estructurada individualmente o como cuerpo, vamos a darle una forma, vamos a contar cosas con ellas, ¿no? Yo utilizo estas tres palabras
para explicar que cualquier cosa que hagamos, si es un reportaje en un medio de comunicación, si es un libro, si es un relato, si es incluso un portafolio, debería responder a estas tres preguntas. Estructura. ¿Qué quiere decir estructura? Que cuando lo pases, o las hojas, si es una revista, o un libro, si son muchas hojas, veas que hay un sentido de lectura. Un sentido de lectura que se base en algo que puntualice la forma de contar. Os pongo un ejemplo. Esto es como hacer un guión de cine. En un guión de cine las películas empiezan con algo rápido, violento o muy espectacular que nos asienta, que nos para en la butaca del cine, ¿no? ¿Para qué? Para luego ir bajando, porque no se podría tener esa tensión a lo largo de tantos minutos, ¿no? Entonces que hay que construir un perfil, una gráfica de sube y baja, donde se va contando una historia con sustos, con lentitud, otra vez rápido, otra vez, es decir, para llegar a un final, ¿no? De alguna forma una estructura responde a eso. Y no tiene que ser una estructura fija, no hay una regla para decir esto se hace así, no. Lo que quiero decir es que os planteéis, o debemos plantearnos, yo al menos lo intento, que cuando alguien ve una serie de fotografías pueda entender que la espina dorsal, la espina que cuenta esa historia, está basada en estas imágenes, que se ponen en unos determinados lugares para que esas resistan lo que es el narrar la historia, ¿no? Imágenes, unas son más fuertes, otras son más suaves, unas necesitan verse durante mucho tiempo, otras se ven más rápidamente, y que eso constituya. Bien, esa es la estructura. Forma. ¿Cuál es la forma física del elemento que tenemos en la mano? Si es un periódico, si es una revista, qué tamaño, qué tipo de papel, qué tipo de diseño. En fin, eso nos va a decir enseguida qué es lo que tenemos en la mano, y nos va a decir si es caro, si es barato, si es bonito, si es feo. Bien, esa es la forma, el objeto. Y la textura, ¿qué quiere decir? En la textura podéis meter todos los adjetivos que queráis que no sean claramente explicativos de una sensación. ¿Qué es textura? Pues textura quiere decir responderos a la pregunta de ¿para quién va dirigido esto? ¿A qué huele esto que tengo en la mano? Si es libro, ¿no? La forma de este libro está hecho con qué tipo de papel, qué tipo de tinta, qué tipo de capitular se utiliza, qué tipo de textos, qué tipo de blancos, qué jerarquía de blancos, qué jerarquía de negros. Es decir, cualquier cosa que nos permita darle un adjetivo a ese libro. Esto es un libro poético, esto es un libro infumable, pesado, mal hecho. Esto es decir, algo que vaya como un intento más de alcanzar un segundo estadio en la forma de comunicar. Bien, en cuanto a estructura, se basa en contar las historias. Y esta es la madre del cordero de siempre. Cada vez que hacemos muchas imágenes, se supone que son para contar una historia. Vámonos al principio del principio, vámonos a lo clásico de lo clásico, vámonos al año 63 y como una revista, en aquel momento la más sobresaliente a la hora de publicar texto y fotografías, como es Life, contó la imagen, contó la muerte, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Esta es la portada. Curiosamente emplea una foto oficial, no una foto del día, una foto oficial de las que en este caso la Casa Blanca da a los medios, muy bien iluminada, en fin, muy típica, ¿no? Pero eso sí, el corondel blanco, el cuadro blanco que rodea, el cuadro negro que rodea nos está hablando de algo mortuorio, es un poco la señal de respeto de que la historia todo el mundo la conoce, punto uno, porque esto sucede y se publica unos días después del asesinato, y por tanto no se va a sorprender, ¿no? Todo el mundo sabe lo que va. Y empieza así a contar la imagen. Normalmente, esto es un principio y un fin, cuenta el alfa y el omega de todo para que la historia quede clara de qué va. La foto inicial de ellos dos en el aeropuerto cuando llegan, el traje que llevaban, sonrientes, guapos, magníficos, presidente y señora, y a la derecha el sitio donde sucede todo, el interior del coche donde es asesinado. Nos van a contar, todo el relato va entre esta imagen de la izquierda y esa imagen de la derecha. Y empieza así.
primero estamos en el 1963 y bueno, pues aquí no había cámaras de televisión, y estos son, bueno, pues el famoso fotograma 313 que hemos visto antes ampliado, de un camarógrafo aficionado que estaba haciendo una película en Super 8, ¿no? Pero, ¿qué nos dice esto? Tenemos que verificar que esto ha sucedido de verdad. Todavía hay gente que puede pensar pues que esto no ha sucedido. Bueno, pues como siguen pensando con gente que el hombre no ha ido a la luna, ¿no? En fin, revisionistas de este tipo. La historia comienza aquí, esta es la verdad absoluta, este es el documento. Y luego, ¿a qué se va? Al sentimiento. El sentimiento conecta con las pasiones humanas, que es el gancho que todo producto intenta, incluso, y mucho más si es un producto publicitario, ¿no? Pero fijaros que también se utiliza en la comunicación informativa como es esta, ¿no? ¿Con qué continúa? Con los detalles para decir hemos estado allí, el cuerpo lo sacan del hospital, el traje de la señora Kennedy va manchado de sangre, lo suben a un avión y lo llevan a la Casa Blanca, Washington y tal. Y esto es lo que sucede en la noche. Bien es cierto que me diréis, bueno, qué tontería, ¿por qué dan tantas imágenes? En aquel momento, estamos en el 63, la televisión, que es un poco la que te dice lo que es de verdad o no, porque hace que tus ojos decidan si te lo crees o no, al no existir, tienen que insistir mucho en las imágenes, muy parecidas, pero todas entonadas en que la noche, el culto al presidente muerto en la Casa Blanca durante la noche. Al día siguiente, pues el futuro. Como dicen en España, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Es decir, la vida continúa. ¿Quién le va a sustituir? La toma del juramento al que va a ser el nuevo presidente, las declaraciones y punto. Y así acababa aquello, ¿no? Bueno, perdonad que nos hemos liado. Así acababa aquello, ¿no? Bueno, pues fijaros, porque esto es una revista que en el 63 se publica, pues no sé si son 5 o 6 días después de la muerte, ¿no? Y utiliza las imágenes que puedo utilizar, ¿no? Pues una cosa parecida cuando pasan cosas como estas que ya hemos visto en televisión, y pese a eso, machaconamente, los periódicos, en este caso The Times en Londres, hace un periódico, eso sí, inmediato, lo fabrica a las, no sé si son 3 horas o 4 de que ha sucedido el tema, ya está en la calle, ¿no? Y lo fabrica con las imágenes que tiene, y son las primeras, pero está absolutamente pegado a lo que ha sucedido, y casi reproduce pantallazos de televisión, con detalles que ya nos recuerdan lo que acabamos de ver. Mirar la foto inferior izquierda. Es la foto de las 2 torres bien tiesas, aquí no ha pasado nada, esto era la vida antes del suceso, ¿no? Tiene un paralelismo con esa foto del presidente y la primera dama que hemos visto en live llegando al aeropuerto de Dallas, ¿no? Y esto, pues aquí es puramente un paso de imágenes que van incluso contabilizándose, para que sea más exacto, van poniendo la hora en las imágenes, ¿no? Cómo se derrumba, cómo cae. Otro guiño a las torres, aquí otra vez en su perfecto estado de conservación, la caída casi en fotograma a fotograma. Enseguida las causas, lo humano, el dolor, algún detalle, y esta foto y esta la volveremos a utilizar, veremos cómo las utilizan después revistas semanales, ¿no? Y acabamos y seguimos con el presidente, en este caso inglés, y las reacciones. Reacciones en algunos de alegría, en otros de sorpresa, reacciones. ¿Qué significa esto? Y aquí ya te plantean el futuro. ¿Qué es el futuro? Pues la guerra, en definitiva. El presidente norteamericano y el ya enseguida señalado como causante de estas cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa con este mismo suceso cuando ha pasado una semana? Fijaros que el esquema, pese a que esto estamos en 2001 y las imágenes de Kennedy eran del 63, fijaros la cantidad de años que han pasado, de alguna forma pasa algo parecido, solo que mucho más escuetamente, porque el tiempo hace consciente a los editores que la gente ya... No te oímos, Chema. ¿Perdón? No te escuchamos. No, creo que sí. ¿Se escucha? ¿No me escucháis? Sí, creo que se escucha bien. Valerie, ¿estás ahí? ¿Sí? Sí, ¿Me escucháis? Sí, se escucha. Sí.
Sí, sí, que Chema, tranquilo. Sí se escucha. A Vale, ver. vale. Bueno, me han salido aquí unas rayas rojas que no sé qué van, pero bueno, ahí están, no pasa nada. Imagino que no molesta mucho. Bueno, pues Time pasa una semana, es consciente de que todo el mundo ha visto esto y nos da estas imágenes. Obviamente, la imagen más, iba a emplear la palabra explosiva, eso es una estupidez, ¿no? Pero la imagen más impactante del momento de la colisión, siguen con la cosa esta suave de que hay gente que se tiró del edificio en llamas, pero lo hace desde un punto de vista muy lejano, muy suave. La prensa se confabuló para no dar primeros planos de gente que lo sabía, de gente fallecida por esta circunstancia, y automáticamente ¿a qué pasan? Al dolor, al sentimiento, vamos a ver cómo reacciona la gente, vamos a transmitir esta sensación, ¿no? Los espectadores y luego las fuerzas de seguridad, el cansancio, bueno, pues el agotamiento, en definitiva son respuestas humanas, ¿no? Otra revista semanal emplea otra imagen, no tan espectacular como la revista anterior, pero también funciona. Y luego emplea también fotos del principio, del primer día. El señor que hemos visto ya publicado en la revista, en el periódico inglés. Otra foto son los mismos tópicos de la gente tirándose del edificio, y luego volvemos a las consecuencias, el dolor, el herido, de los pocos heridos que se ven, pero bien tratados ya, con su asistencia y todo el tinglado, ¿no? Pero nos vamos más atrás. La revista alemana Stern le dedica también, han pasado ya no una semana, sino varias, y la revista hace que, pues, una especie de resumen. Nos vamos alejando del meollo de la noticia y vamos haciendo cosas cada vez más simbólicas. El simbolismo que es más necesario en este tipo de historias, ¿no? Este es el resultado del ataque, que lo tenemos aquí, lo vemos aquí. Una vista que no se ha visto hasta entonces de todos esos papeles que cayeron con el derrumbe de las torres. Incluso nos llegan a asombrar con esta imagen hecha desde un satélite del hueco que hacen el humo de las torres caídas. Y por último, Vanity Fair, ¿qué hace? Pues la exaltación del héroe americano. Volvemos a los bomberos, los grandes héroes. Tiene que insuflar a la población ese espíritu de que somos maravillosos y que vamos a salir de esta, y utiliza imágenes de alguna forma entroncadas con el sentimiento. Son estos retratos cercanos de gente seria, pero gente seria a los que trata como héroes, ¿no? Los héroes de la policía, los héroes del ejército, los héroes de los bomberos, hasta incluso un herido que está contentísimo de estar herido, a nivel de lo que supone esta imagen, ¿no? Bueno, pues esta es un poco esa sensación de cómo el tiempo hace que las revistas donde vamos a publicar, o los libros, lo que sea, se distancie del hecho que se quiere contar, para que cambiemos el tono de la narración, ¿no? Fijaros en esta revista, volvemos a Life, pero volvemos a un Life de 1952. Y aquí quiero que os fijéis en la forma de compensar las dobles páginas, ¿no? Esto ya es una cuestión casi más de diseñadores, y esto es un clásico en el sentido que estamos en el 52, ni más ni menos, pero cómo de alguna forma el orden, la compensación estética funciona a la hora de que funcione la comunicación. Y en esta revista, fijaros que abre con una imagen. Eugene Smith es el fotógrafo americano que hizo este reportaje en el 52. El pueblo es de Leitosa, un pueblo de la Extremadura española, y era un pueblo básicamente muy pobre, porque a él lo envían como haga usted un retrato de un pueblo pobre, básicamente agrícola. Y fijaros que presenta una imagen de un niño desnudo, las chicas descalzas, la señora descalza, y una niña vestida de blanco, que dentro del año 52, lo que podía representar esto, pues parece casi sacada de una niña del Ku Klux Klan o algo parecido, ¿no? Pero en definitiva, a nivel de composición, fijaros cómo ordena las páginas. Una imagen siempre potente,
en un lado y la contrarresta con una general. Aquí ha preferido el detalle para contarnos lo que vamos a ver, pobreza, vamos a ver unas casas muy pobres, una piedra muy antigua, algo que lógicamente en Estados Unidos pues debe ser muy raro, porque allí, fijaros que hay hasta piedra, las calles se hacían de piedra en aquel momento, ¿no? Y un retrato más genérico de cómo es el pueblo, ¿no? Y luego pasa a hablarnos de los personajes importantes. Aquí vemos la foto que os he enseñado antes de la panadera entrando al horno, ¿no? Si os dais cuenta, la foto que definitivamente utilizó Eugene Smith, eligió, es la foto del perro al final. ¿Por qué? Yo creo que la otra también era potente, pero la parte final de la foto, si os acordáis, estaba más emborronada. La figura no hacía un dibujo claro, ¿no? Mientras que ese animal, esa silueta en negro, pues funciona de esa otra forma, ¿no? Bien, y aquí nos presenta la figura del pueblo, que tienen que ver el doctor, el cura, la religión. En aquella etapa España era un país ultracatólico y muy dominado por la jerarquía eclesiástica, pero fijaros cómo los enfrenta un peso negro contra otro peso negro, ambos mirando hacia el centro, y produce una estabilidad, un orden, que pese a que rompe una cosa que ahora mismo sería un fallo, que es cada fotografía ha roto el esquema inicial del rectángulo en el que se ha tomado, ¿no? Hay unas fotografías más cuadradas, otras más horizontales, y eso teóricamente ahora sería un fallo, porque no conseguiría de la misma forma esa armonía. Pero en aquel momento se hacía así, ¿no? Y lograba esa especie de armonía, porque en el fondo comunicar una cosa por medio de la armonía llega más lejos, ¿no? Fijaros que pasa unos años más tarde, Henri Cartier-Bresson le invitan, es uno de los primeros fotógrafos, no sé si el primero, creo que hubo otro al mismo tiempo que él, que le invitan a ir a visitar Rusia, a visitar Moscú, bueno, toda Rusia, porque le hacen un pase, un salvoconducto que se puede mover por Rusia libremente, ¿no? Era una novedad. En aquel momento Rusia era el telón de acero, estaba el mundo comunista enfrentado al mundo capitalista y no se conocía nada de Rusia, ¿no? Se puede decir que estas son las primeras imágenes que Paris Match publica teóricamente de un fotógrafo que dejan caminar allí. Fijaros en el contenido, pero fijaros sobre todo también en la edición, cómo utiliza las imágenes. Fijaros que vuelve a buscar armonía. ¿En qué? En que las imágenes miren hacia el centro, hacia el medianil que recorre la página. Estas chicas en el fondo están mirando hacia acá, esta señora mira a cámara, pero su cuerpo, su figura indica que va hacia allá, y estos van hacia allá y estos van hacia allá. Todos caminan con voluntad de encontrarse en el centro, pero al mismo tiempo decimos, bueno, esto es una estupidez, ¿para qué tantas imágenes? Si con una lo podríamos contar muy bien, con una lo contamos muy bien ahora, porque ya hemos visto muchas veces Rusia. En aquel momento lo que hay es ansia por conocer. Esa ansia te lleva a ese volumen de imágenes que no harían falta en buena práctica, ¿no? Fijaros aquí cómo hace lo mismo. Fijaros qué línea diagonal traza en la imagen de la derecha con respecto a las imágenes de la izquierda. Aunque, fijaros en la famosa... Vosotros sabéis que Cartier-Bresson siempre había dicho que sus fotografías no se las tocaba a nadie y que el rectángulo de su encuadre era imposible que nadie se lo tocase. Obviamente eso no fue cierto, por lo menos al principio no fue cierto en estos años, porque las revistas lo utilizaban como material a ser utilizado, ¿no? Fijaros cómo se vuelve a romper el encuadre típico del 35 milímetros, pero se rompe con ese fin estético, ¿no? Esto va por aquí, esto va por allá, y nos encontramos en el centro y hay un equilibrio tremendo. Y hay equilibrio incluso en la foto que compone la doble página. Esta es la exaltación del dinamismo soviético de aquellos años 50, donde el culto al cuerpo, a la belleza y a la fortaleza se hace con estas demostraciones populares de folclore, de soldados con el torso descubierto. Bueno, pues un poco lo que vemos ahora en Corea del Norte, ¿no? Soldados dando puñetazos y partiendo bloques de cemento con la cabeza y cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, pero había que hacerlo y había que presentarlo de una forma que funcionase. Fijaros qué redundancia, pero qué redundancia más armónica. Todos son brazos en movimiento,
que construyen diagonales, si os dais cuenta, las chicas de aquí abajo, estos señores, estos, y eso le da una fortaleza de edición, una fortaleza de visualización que funciona perfectamente. Y lo mismo hace cuando todavía destruye más ese rectángulo mágico del 35 milímetros, esa proporción divina famosa, y alarga. Las fotos las convierte en panorámicas, pero construye dos líneas de panorámica entre los grandes próceres de la patria, representados en los cuadros que están por las calles, y los pioneros, abajo de los niños pioneros, y construye unas cosas armónicas que nos sirven para contar esto. Y fijaros esto que habla de los kolhozes. Fijaros qué mirada circular más bien construida. Desde el señor de abajo a la derecha que está brindando con un vaso levantando, que parece que brinda con la estatua esta famosa de Lenin, con ese brazo extendido que provoca esa lectura de izquierda a derecha, y que redondea toda la página, y con esa mirada nos plantea una doble página perfectamente armónica, pese a construir imágenes con 3 tamaños diferentes, ¿no? Insisto, esto hoy en día no se haría así, porque se edita según las épocas y las modas van cambiando, y también va cambiando la facilidad de lectura o dificultad de lectura, ¿no? Pero es esto lo que sucede, ¿no? Otro reportaje también famoso, años más tarde, el famoso Café Lemitz en Hamburgo, un café donde se reúnen los marineros, las prostitutas, y el esquema es el mismo, fotos que mandan y fotos grandes que soportan un par de fotos en pequeño, ¿no? Dando esa estabilidad a las páginas con una columna de texto para empezar a leer, porque no son fotos que se ve claro lo que son, pero hay una historia detrás que es la que el texto nos ofrece, ¿no? Y todos son este mismo esquema, ¿no? Bien, vamos a pasar a hablar del diseño. El diseño como recipiente de las imágenes. Al final, siempre que los fotógrafos nos peleamos, o sobre todo en prensa le echamos la culpa a los maquetadores o a los diseñadores, porque no han sabido tratar mi imagen, en fin, porque lo han dado de una forma extraña, ¿no? Bueno, fijaros que cuando esto se reúne en un libro, primero tenemos una libertad total, porque un libro es un papel en blanco que hay que se puede hacer que funcione de cualquier forma, y este es un libro que inició en España un poco la revolución de la importancia de la imagen, tanto como la importancia del texto. El libro se llama Neutral Corner, el fotógrafo es Ramón Massat y el escritor es Ignacio Aldecoa. Fijaros que ya en la portada los ponen a la misma altura, con el mismo tamaño de tipografía, y el diseñador de esto es Óscar Tusquets, que es el director de esta editorial, la editorial Lumen, y ya empieza diciéndonos: este libro va a ser revolucionario, porque vamos a hacer una historia sobre boxeo y voy a hacer una entradilla, una portada con un círculo, que es lo más contrario posible al cuadrilátero, al ring donde la gente se practica el boxeo, ¿no? Y fijaros que utiliza 2 tipos de papel, un papel más rugoso para el texto y un papel más satinado para las fotografías. ¿Qué pretende Ramón Massat y qué pretende Óscar Tusquets? Trabajan los dos mano a mano. Que el libro sea una confrontación de lo que es el boxeo, era el boxeo en España en los años 60 cuando se publicó este libro. Primero, una confrontación total. Aquí tenemos un negativo y el positivo de ese negativo solo que da la vuelta para lograr este enfrentamiento. Y fijaros cómo el blanco, la jerarquía de blancos, en vez de poner la foto por arriba y dejar el blanco por abajo, que parece que es como más bonito, entre comillas, que da la foto, por aquello que tenemos en nuestra cabeza de la iluminación bonita, la que nos hace bellos es la que va de arriba abajo en ángulo de 45 grados, aquí lo hace al revés. ¿Por qué? Porque quiere desasosegar, quiere ver que esto es un mundo muy complejo. Y fijaros lo que hace, una foto vertical que podría tener mucho espacio, la reduce a un pequeño cuadradito dejando un blanco ahí que diga, bueno, esto aquí no hay nada, esto está vacío, ¿no? Para alternarlo con las páginas donde va el texto en ese otro papel que hemos visto, ¿no? La confrontación sigue igual, aquí lo divide en 3 bandas blancas. Los boxeadores o los que practican el boxeo es gente que no vemos su cara casi nunca, salvo una fotografía, creo que no hay un solo acercamiento a una cara. Son entes, personas que luchan por llegar a ser algo. En aquel momento el boxeo era la forma de salir de la pobreza en aquellos años en España.
y hace esta otra burrada que digamos que un diseñador de ahora diría esto es imposible darlo así, y es poner una imagen vertical en un formato horizontal y con un medianil recorriendo y partiendo la cara en dos a los personajes. Vamos a seguir para hablaros de este enfrentamiento. Aquí el blanco lo utiliza separando las dos caras de los boxeadores en un momento de descanso en el rincón, absolutamente heridos. El Cao, famoso, en el centro, partiendo el medianil, y la foto final, donde ese enfrentamiento casi abstracto con esa luz cenital, ¿no? Este libro fue una revolución total y absoluta en la forma de contar, y al mismo tiempo fue un fracaso editorial, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Las revoluciones estéticas, cuando se hacen de una forma muy novedosa, pues suelen ser un fracaso editorial. Bueno, yo tenía muchísimas más cosas de las que hablar de estos enfrentamientos que ya nos proponía Massad en este libro que acabamos de ver, enfrentamientos más modernos, que esto lo emplea mucho Oliviero Toscani, que es el publicista de Benetton, y hace la revista Colors con este tipo de enfrentamientos, buscando ese enfrentamiento que buscamos. Este es un libro de Ramón Massad que he editado yo hace poco en una exposición que hemos hecho, donde he procurado que las imágenes todas tengan un enfrentamiento entre ellas, pero un enfrentamiento con varios conceptos. Uno es el concepto de la gente, en este caso, por aquello de tamaños, de personas que en el fondo vuelven a mirar hacia adentro. Otro es por líneas, supuestas líneas que surgen cuando se emplean fotos verticales, como emplea Ramón Massad, esta ropa tendida con la línea de los espectadores de algo que sucede al otro lado, o imágenes que tienen que ver con el acercamiento humano, de hombro con hombro, entre un padre y un supuesto hijo, y entre un soldado y su supuesta novia. Es decir, o aquí la vida y la muerte representado en forma de flores, en forma de pies que avanzan en diagonal también, y esa representación floral del inicio de una vida de casados con un anillo de mortuorio. Aquí es pura geometría de círculos. Aquí es pues una tontería de los cuernos del toro, lo asemejan las piernas del arenero, personajes abrazándose, en fin, hay muchas formas, y aquí podríamos ver 1000 historias de ediciones de libros que se hacen de formas muy diferentes, pero que nos sirven para lo que en definitiva nos piden que hagamos los profesionales, es que interpretemos esa forma que tienen las imágenes, les demos un sentido, les demos un receptáculo y sepamos capaces de narrar una historia acorde con lo que el autor nos quiera decir. Yo creo que es tiempo, si os parece, si alguien quiere preguntar algo, yo paro aquí porque podría estar horas y horas, pero creo que llevamos ya, pues no sé si casi 2 horas, pero bueno, si os parece, si queréis preguntar algo, decir algo, yo estoy dispuesto a responder aquello que pueda saber. Adelante, quienes quieran preguntar, abran sus micrófonos y pueden escribir también por el chat, leemos las preguntas en voz alta. Bueno, yo quería preguntarle al maestro Conesa, ¿qué tan fácil o tan difícil se le hace editar su trabajo ya personal? Pues? O si generalmente busca a alguien que se lo haga. Pues vamos a ver, yo soy de los que tengo la teoría de que el fotógrafo es el personaje que más se equivoca con la edición de su propio trabajo. Y por tanto, fiel a ese credo mío, que por eso trabajo en edición, mis fotos no las edito yo o no las he editado yo. Yo tengo un libro publicado y que hice una exposición una vez a raíz de un premio, y esas fotos se las di a 2 amigos en los que confío su criterio para que me hiciesen ese recorrido que ellos hiciesen ver. Con ellos estaba de acuerdo en algunas cosas y en desacuerdo en otras, pero entiendo que esa es su forma de mirar. Yo creo que esto es lo que tiene del hábil la mirada de la fotografía y la concepción de la fotografía. Nadie tiene la verdad absoluta, y yo lo único que le pido a cualquier fotógrafo cuando me hace preguntas sobre a quién le dejaría tus fotos o qué haría con mis fotos,
Digo, primero déjeselas a alguien, primero que sea muy generoso en la mirada, que sea capaz de entender o procurar entender el por qué tú haces esas fotos. Segundo, que sea muy sincero en la forma de valoración y en la forma de comunicártelo, porque se aprende más de un no o de un error que de 1000 aciertos. Eso es así de claro. Y sobre todo que profundizas, porque una cosa es absolutamente clara. Lo que yo veo en una fotografía no lo tiene por qué ver ni este, ni el otro, ni fulanito, porque todos vamos a ver una cosa diferente que tiene que ver con esa conexión interna, con nuestra educación, con nuestra procedencia, con nuestro nivel social, cultural, económico, incluso de país del mundo, incluso de sitio, de qué continente eres, en fin, todo eso parece que no, pero claro que interviene. Si todos somos muy diferentes y la imagen tiene esa habilidad de ser interpretada de forma muy diferente. Lo que suele pasar es que la forma de interpretar descubre también al personaje, descubre al fotógrafo y descubre la forma de mirar. Yo siempre aconsejo que alguien te haga preguntas a ti como autor y que tú seas capaz de responderlas. Entonces, si te vas a un editor, que el editor haga esa labor de ¿por qué haces esto? De hacer que no dar respuestas de esto sí, esto no, sino de preguntar al fotógrafo y el fotógrafo se vea obligado a contar, a responder a preguntas que en muchos casos no le apetecería ni que se las hiciesen. Pero que esa pregunta y esa reflexión tiene esa labor de llegar al calado, al fondo, que hace que la fotografía sea potente. Para mí eso es clave en esta historia y siempre que he podido, que no siempre se puede, porque a veces trabajas con fotos de fotógrafos con los que no te puedes comunicar o con los que es un mero encargo comercial, yo lo he practicado y aconsejo que se practique. De hecho, yo estoy dando este tipo de ayudas pues a clubs de fotografía, a universidades que me piden que les edite sus trabajos. ¿Por qué? Pues porque se aprende mucho más. Y de hecho los talleres que yo imparto, los imparto con gente que me enseñe sus fotografías, no con fotografías mías que yo enseñe, ni mías ni de todo esto que os he enseñado, porque esto es un poco el ABC, todo eso está ahí y está ahí para olvidarlo, para saber que eso ha existido, pero ahora tenemos que labrar una forma de hacer, una forma de mirar, ¿no? Y yo les pido hacer un taller con sus fotos, traerme fotos, pero no 3 ni 4, no traerme 100, 200, ¿para qué? Pues para que en el hecho de quitar esta sí, esta no, yo os pueda decir por qué sí o por qué no y daros una respuesta que a vosotros os sirva para plantearos una pregunta que tendréis que decidir vosotros. Y esos son los talleres que mejor funcionan, porque al final compongo. Bueno, ¿tú qué quieres hacer un libro? ¿Con qué? Con estas imágenes. Venga, vamos a ver un librito. Un autolibro, ¿tú cómo lo ves? ¿De qué tamaño? ¿Qué tipo de impresión? ¿Qué tipo de papel pondrías tú? ¿Qué tipo de tipografía pondrías? Y con eso vamos desarrollando una idea que se adapte a ese contenido. Y todo eso va formando lo que yo llamo textura del libro, lo que yo llamo a qué huele este libro, esto de qué va, es un ensayo, o es un mero relato documental de un tema. Y todo eso funciona en conjunto. Por tanto, creo que la labor de los editores, si la queremos hacer con una cierta garantía de que eso funcione, es plantear preguntas a los autores. Preguntas con la mejor intención del mundo, es decir, preguntas que hagan que ese autor se replantee y vea que lo que a él le parece obvio, a otro, a la mirada de otro, le parece innecesario, ¿no? Yo creo que, y a mí me ha pasado, yo he valorado a veces una foto mía, joder, ¿qué foto he conseguido hacer aquí? Y llega el editor y dice, vaya una mierda de foto, y me digo, ¿pero cómo? ¿Por qué? Hombre, yo que valoraba el que la tenía en la cabeza y he estado con tanto afán intentando conseguirla, que luego resulta que he conseguido la 10ª parte de lo que me proponía y me parece que he conseguido algo. Y el editor te dice, anda, quita de ahí, eso es tirar a la basura que no vale para nada. Bueno, pues esos impactos, si se explican, y sobre todo si se explican en un contenido largo, en un discurso, no en una sola foto, en fin, que una foto puede ser magnífica y no tiene por qué obedecer nada más que al hecho de que estabas en el momento oportuno, con una cámara en el sitio oportuno y has logrado una foto maravillosa, ¿no? Os recuerdo que todos los premios Pulitzer, hasta que llega la guerra de Vietnam, los ganan gente que iba por la calle con una cámara, ¿no?
pero no son hechos por profesionales, ¿no? El primer premio profesional se lo dan en la guerra de Vietnam a un fotógrafo americano, ¿no? Bueno, pues, bueno, en fin, te estoy dando un discurso muy largo para contarte una historia muy, muy corta, pero es el consejo de apoyaros en gente que sea generosa en su forma de ver las cosas y que haga preguntas. Y sea capaz, ojo, también a la inversa, si el fotógrafo le pregunta al editor, ¿y esto por qué? El editor tenga su discurso, claro. No puede decir porque sí, porque a mí me gusta esto así, no, eso tampoco es válido. El editor tiene que construir su propia historia que pueda ser válida para el autor o no, pero que por lo menos se base en una decisión pensada por unos componentes de estructura mental o de lo que quieras, pero que haya masa para contar algo ahí. Gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, pues si no hay más comentarios, yo lo único que os brindo es mi correo electrónico por si queréis estar en contacto dentro de un orden, en el sentido de que no siempre tengo muchísimo tiempo, pero a mí se me gusta tratar con gente que le encante la fotografía y que se cuestione su forma de hacer fotografía. Por tanto, mi correo es chemaconesa, todo junto, @gmail.com. Si tenéis algunas imágenes o algún comentario, algo que necesitéis una opinión, pues me la podéis pedir. Ya os digo que dejarme un tiempo, no esperéis respuesta inmediata, porque para mí eso es casi imposible, pero sí os respondo. El correo no irá a la basura, eso sí que os lo aseguro. Muchísimas gracias, Chema, qué generosa oferta. Esperemos que la aprovechen. Es que pasa una cosa, que los que hemos tenido la inmensa suerte de tener un oficio que nos gusta. Esto nos resulta sencillísimo, porque yo aprendo con las fotos que me mandáis o que me manden la gente. Soy yo quien aprende. Esto es un acto de generosidad y un acto de interés, porque de verdad que la fotografía evoluciona tan rápidamente que ves gente con una capacidad visual tan tremenda que no tiene que ver nada con las escuelas, con la tradición, con los grandes maestros, que ves auténticas bestias visuales capaces de lograr imágenes que a mí me hacen plantearme muchas cosas, pero me hacen crecer. Por eso digo que es una labor de ida y vuelta, ¿eh? No es el maestro ya, no es el anciano este que me va a decir, yo no tengo ningún secreto ni ningún misterio que resolver. Lo que tengo son preguntas con la intención de que si alguien quiere profundizar en lo que hace, pueda profundizar si quiere. Esto al final es una cuestión de voluntad y yo soy el primero que me cuestiono mi propio trabajo. Tal vez por eso he dejado de hacer fotografías. Yo, que toda la vida he hecho fotografías, ya no hago fotografías. ¿Por qué? Pues os voy a contar el secreto, es muy sencillo. Cojo la cámara, me la pongo en el ojo y enfoco hacia algo y me sale el nombre de un autor que ya ha hecho eso mejor que yo antes. Y me corta por completo toda inspiración. Digo, pero estoy haciendo el tonto aquí, a estas alturas hacer esto. Entonces, necesito inspirarme con cosas. Y, ojo, eso también son tiempos anímicos, ¿eh? Parece que no, pero la cámara, hacer fotografías es un trabajo tremendamente energético, ¿eh? Se necesita energía de lo que se quiere contar, cómo se quiere contar y fe en lo que se quiere contar, ¿eh? Entonces, yo respeto mucho eso, ¿no? Y yo ahora mismo no tengo esa fe, en esa energía, en contar cosas mías, porque me he centrado tanto en ver cosas de los demás que sinceramente me interesan más las fotos de los demás que las mías. Así de claro, o sea, yo no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias, Chema. De verdad que ha sido una oportunidad increíble para nuestro público. Y bueno, por el chat la gente da las gracias y celebra esta clase que nos has brindado hoy. Muchísimas gracias en nombre de la Sala Mendoza y del Archivo de Fotografía Urbana. Pues gracias a vosotros y aquí tenéis un amigo para lo que queráis. Estamos en contacto, Chema. Muchas gracias. Chao. Gracias.
Gracias.